confirmar cuando empiece a grabar, por favor? Creo que ahí ya está, ¿verdad? Ya, ingeniero. Ya, ingeniero. Ya, sí. Perfecto. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver el diseño experimental de bloques al azar. Este diseño es muy importante, fíjense, muy importante, porque en términos agrícolas es el más utilizado. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, acá lo decíamos, más utilizado en experimentación agrícola, pero no solo en la experimentación agrícola, sino también en la experimentación pecuaria, en la experimentación forestal. Son campos en donde este diseño es el que más se aplica. Ahora bien, ¿por qué? Porque se recuerdan que el anterior se aplicaba cuando las condiciones eran homogéneas, pero no todo el tiempo encuentra uno condiciones homogéneas en un área o en un espacio. Entonces acá lo que uno identifica es una gradiente de variabilidad definida en un solo sentido. ¿Qué es una gradiente de variabilidad? Eso sí se los quiero explicar bien porque va a depender mucho de cómo ustedes logren identificar esa gradiente en el campo. Así es como ustedes van a lograr utilizar este diseño de la mejor manera posible. El área para establecer se divide en bloques homogéneos. Unidades experimentales dentro de cada bloque sean lo más homogéneo posible y cada bloque se divide en tantas unidades experimentales como tratamientos existan. O sea, el bloque se divide en unidades experimentales. Yo acá les voy a dar, ahorita les voy a leer las características, después nos vamos a ir a una pizarra virtual porque ahí les voy a explicar bien cómo manejar este diseño. Los tratamientos se asignan al azar a las unidades experimentales de cada bloque. Los bloques se colocan en forma perpendicular a la gradiente de variabilidad. En cada bloque, cada tratamiento debe aparecer solo una vez y es recomendable colocar el largo de la unidad experimental paralelo a la gradiente de variabilidad. ¿Qué ventajas tenemos? Pues resultados más exactos, porque tenemos una identificación de una gradiente que no va a hacer variar, obviamente, los resultados. Puede incluirse cualquier número de tratamientos hasta donde se pueda establecer bloques relativamente homogéneos. Si se pierden unidades experimentales hasta 3, estas se encuentran por el procedimiento de datos faltantes y el análisis estadístico no se complica. Y en el caso de que se pierda un tratamiento, el análisis estadístico se puede realizar con un tratamiento menos. Si se pierde un bloque, el análisis estadístico se realiza con una repetición menos. Pero ¿hacia dónde van esas características? Bueno, último desventaja, existe un menor número de grados de libertad para el error experimental. Ahorita vamos a ver por qué. Y si el número de tratamientos es muy elevado, se hace muy difícil conseguir una buena homogeneidad de unidades experimentales. ¿Cuál es? Miren, ¿alguien se recuerda cómo era el modelo estadístico de completamente al azar? Si no, revisen en sus apuntes. ¿Qué elementos tenía? Yo creo que me lo he anotado. ¿O qué elemento tiene de más esto? García Casia, por favor. Que yo veo de más es el efecto J-ésimo bloque. Exactamente. El otro se quedaba nada más con la media, con el efecto de los tratamientos y el efecto del error. En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, ya existe otro efecto. Por eso, lo cual significa que la variable respuesta Y y J depende de la media general, que eso siempre se va a manejar, del efecto del iésimo tratamiento, del efecto del J-ésimo bloque y del error experimental asociado a la IJ-ésima unidad experimental. Esta última parte siempre se va a mantener, es una constante. Esto no lo vamos a ver ahorita, sino que ya cuando estemos entrando a temas de resolver esto en Infostat, ahí les voy a explicar qué es esta última parte, que dice, bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal, los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Entonces, ¿qué ven acá? Hay un efecto más. Por eso el modelo estadístico es el primero que se debe de desarrollar. Porque al desarrollarlo, ustedes van a saber cuáles son las fuentes de variación que están involucradas y dependiendo de esas fuentes de variación, así es como van a utilizar el diseño que corresponde. Si no ven ustedes un efecto bloque, entonces van a utilizar un completamente al azar. Y el efecto bloque, ¿cuál es? Es la gradiente de variabilidad que logren identificar ustedes en campo. Recuérdense, esto se debe de contextualizar, eso me he cansado de repetirlo.
¿Cómo lo contextualizo? Pues obviamente en vez de poner la variable respuesta de IJ, te ponen cuál es la variable respuesta. Puede ser altura. La altura depende de la media general, del efecto de los 5 planes de fertilización, del efecto de la sombra, por ejemplo, y del error experimental asociado a las 25 unidades experimentales. O sea, eso lo tienen que ir contextualizando de acuerdo con lo que ustedes están observando. Ahora bien, voy a dejar de presentar, ¿sí? Se activó un audio, no sé si van a hacer alguna pregunta. Muy bien, tengamos cuidado, por favor, que no se activen los audios porque pareciera que me están haciendo alguna consulta y no es así. Solo voy a abrir la pizarra digital. ¿Por qué? Porque me dijeron la otra vez que la pizarra digital de acá de Teams no se veía en la grabación, entonces, pero eso no fue con ustedes, fue otra, pero igual les voy a pasar acá la pizarra. Como les estaba diciendo, esto es muy importante que a ustedes les quede bien claro, porque de eso va a depender qué tanto van a entender ustedes los diseños o diferenciar un diseño de otro. Muy bien, todos vemos la pizarra, ¿verdad? Ya, ya se ve. Muy bien, miren pues, ¿cuál es el chivo, por así decirlo, de este diseño? Para empezar, yo tengo que saber hacia dónde va mi norte, ¿sí? Si yo no sé hacia dónde está mi norte, no voy a poder ubicar mi gradiente de variabilidad. Por ejemplo, en un terreno, ustedes pueden tener una pendiente. Y digamos que la pendiente empieza acá y termina acá. Y tenemos esta parte baja, ¿sí? Tenemos una pendiente aquí ubicada. ¿Se recuerdan que la vez anterior les había dicho, si yo tengo un cultivo acá, y tengo acá otra serie de cultivos, y tengo acá otro cultivo, tengo acá otro cultivo, y tengo acá abajo otro cultivo, quiere decir que los cultivos están en diferentes alturas o en diferentes pendientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las plantas que crezcan acá, como las que crezcan acá, van a tener diferentes condiciones, ¿sí? Entonces, esas condiciones también van a ser diferentes para esta planta y para esta planta. Entonces, yo acá no estoy o no tengo una homogeneidad dentro de las condiciones porque los tratos son diferentes. Hay algo que está afectando. Entonces, al momento de identificar eso, que puede ser como les está diciendo una gradiente de variabilidad, tengo que garantizar para un diseño de bloques al azar que entre bloques, porque aquí colocaría yo un bloque, aquí colocaría otro bloque, acá otro bloque, acá otro bloque y acá otro bloque. Entonces acá tengo 5 bloques con condiciones diferentes entre cada bloque. O sea, cada bloque es diferente. Eso es a nivel de plantas, pero recordemos que la gradiente de variabilidad no solo se ve como las plantas. Si trabajamos en animales es diferente, eso les voy a explicar ahora. Pero si yo vengo e identifico, por ejemplo, no sé, hablemos que hay una gradiente, hay una pendiente de norte a sur. Digamos acá que este es el norte. Si hay una pendiente de norte a sur, quiere decir que la pendiente va hacia este lado, ¿sí? De norte a sur. Ya esto, lo otro lo vimos como de perfil, por así decirlo. Esta parte es vista de perfil. Ahora, esto de acá lo vamos a ver en vista de planta, o sea, desde arriba. ¿Se recuerdan que una de las características principales era de que los bloques los tengo que colocar perpendiculares a la gradiente de variabilidad?
Si esta es mi gradiente de variabilidad que habíamos dicho que es la pendiente, y miren otra cosa, independientemente de cuál es el valor que les dé a ustedes una pendiente, no vengan ustedes a definir si hay efecto o no hay efecto. Que el efecto se los diga a ustedes el diseño experimental, el análisis que ustedes hagan. Ustedes no asuman que una gradiente va a tener efecto o no va a tener efecto. No. Ustedes deben de considerar el efecto y que sea el análisis estadístico el que les diga si hay o no hay efecto. Si no hay, qué bueno, no hay problema. Lo único que gasté fueron grados de libertad para poder entender que no hay efecto, porque eso me lo va a decir a mí el diseño. Pero si hay efecto y yo no utilicé el diseño correcto, voy a tener datos incorrectos. Entonces, en el diseño de bloques al azar, como yo tengo acá la pendiente, que sería en este caso mi gradiente de variabilidad, que estoy identificando que va de norte a sur, entonces, mis bloques yo los tengo que colocar perpendiculares a la gradiente de variabilidad. Pongamos que nos salieron 4, ya les voy a explicar cómo, obviamente tienen que ser del mismo tamaño, ¿verdad? Ya les voy a explicar cómo identificar esos 4 o esa cantidad de bloques. Y la cantidad de bloques es la cantidad de repeticiones. Vamos a colocar 5 porque creo que 5 fueron los que puse en el ejemplo anterior. ¿Cómo lo tenemos acá? Acá lo tenemos visto de perfil, les había dicho, ¿verdad? El bloque va de aquí recto. Si ustedes lo ven de frente, va recto. Y visto, en este caso, yo ya lo estoy viendo así como que desde arriba. Entonces, al tener esta parte, miren, acá o bien que esto, me van a decir, esto no es de norte a sur. Bueno, depende de dónde, cómo lo estén viendo, ¿verdad? Pero en esta parte ya lo tenemos bien identificado de norte a sur. Entonces, esto es un bloque. Esto es 2 bloques, 3 bloques, 4 bloques y 5 bloques. Ahora, ¿en cuántos bloques tengo que hacer? Eso va a depender de la fórmula que me va a dar para encontrar el número de repeticiones, que es parecido como lo vimos anteriormente. Acá es diferente el tema de cómo lo voy a manejar la aleatorización. Porque hay un principio fundamental que yo tengo que manejar en el término de bloques al azar. ¿Cuál es ese principio? Que dentro del bloque, ¿eh? Toda esta parte de acá que yo tengo acá dentro del bloque es homogéneo, pero esto, o sea, tiene que tener las mismas condiciones ese bloque, pero es diferente a este bloque, miren. O sea, las características que están acá, el bloque 1 con el bloque 2 no se parecen, ¿sí? Y tampoco el bloque 1 se parece con el bloque 2 ni con el bloque 3, porque las condiciones son diferentes. Ni tampoco con el bloque 4, ninguno de ellos se parece, ni tampoco con el bloque 5, porque no se parece. Por eso es que ustedes lo tienen que colocar perpendicular a la gradiente de variabilidad, porque la misma pendiente que hay en este pedacito está en este, está en este, está en este y está en este. No sé si me explico. O sea, por eso es que ustedes deben de colocar los bloques perpendiculares a la gradiente de variabilidad identificada. Digamos, por ejemplo, que tengamos una sombra. Hablemos de una sombra. Solo que esa sombra nosotros la tenemos una fila de árboles acá que me generan una sombra, ¿sí? Recuérdense que, y ojo, la fila de árboles acá va a estar ubicada de norte a sur, pero la sombra, ¿hacia dónde va a hacer efecto? De Pregunto. este a oeste. Exactamente. La sombra va a hacer efecto de este a oeste. Entonces, ¿cómo tengo que colocar los bloques? Perpendiculares a la gradiente de variabilidad, y en este caso la gradiente de la sombra. Por lo tanto, mis bloques tienen que ir de esta forma. Perdón, solo voy a... Si van teniendo dudas, la van planteando de una vez, jóvenes, por favor. El sol sale de este a oeste, dijo, y por eso se proyecta la sombra. No, yo no dije que el sol salía de este a oeste. Yo solo estoy diciendo, porque depende de la ubicación, así es por donde sale el sol. Yo estoy diciendo que el sol está saliendo de este lado, ¿sí? Asumiendo que el sol sale de este lado. Alguien me va a decir, no, pero el sol no sale por ese lado. Yo solo estoy asumiendo, jóvenes. No estoy diciendo que de ahí salga.
Pero digamos, aunque muy buen punto el del compañero, porque si el sol sale de este lado, entonces la sombra no, ni siquiera va a afectar este espacio, ¿no? Pero el sol está saliendo de este lado. No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí, sí. ¿Sí? Ok, el sol sale de este lado, si es de este oeste o no, y si lo ven en la naturaleza es diferente, pero ahorita no estoy viendo eso. Lo que estoy viendo es que sale el sol, está proyectando una sombra para este lado, por lo tanto la sombra es la gradiente de variabilidad y yo tengo que dividir mi terreno en los bloques que salgan, pero obviamente perpendiculares a la gradiente de variabilidad. Y si es perpendicular a la gradiente de variabilidad, quiere decir que la cantidad de sombra que le caiga, dependiendo de la hora del día, a este bloque va a ser la misma dentro de todo el bloque, pero va a ser diferente de este bloque porque va a haber un momento en donde este va a tener sombra, pero este no va a tener. Entonces va a ser diferente. Y va a haber un momento en donde estos dos van a tener sombra, pero estos no van a tener. Y este puede que ni le llegue sombra. Pero estamos garantizando que dentro de todo el bloque, o sea, dentro de todo el bloque, caiga la misma sombra. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, Ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, una O pregunta. sea, el... Ajá. Cuando cuando puso el dibujo de perfil, eso iba de este a oeste, ¿no? Era lo que les decía, no vean si ese perfil estaba bien o no estaba bien, porque donde yo se los estoy explicando es en esta parte donde está de norte a sur. El del perfil únicamente me interesaba para que supieran dónde era que quedaba Si quieren, borremos esto para que no los confunda. ¿Sí? Ahí no me interesa para dónde va. Aquí no sé dónde es el norte y dónde es el sur. No me interesa. El perfil, solo yo quiero que ustedes vean que lo veo de perfil y de ahí recto hacia el fondo, digamos, es donde estaría haciéndose el bloque. Nada más. O sea No que sé si ahí aclaro la duda. ahí tiene distintos pendientes, o sea, distintos pendientes, no tiene una sola, ¿no? Exactamente. Aquí tenés una pendiente, aquí tenés otra pendiente, aquí otra y aquí otra pendiente. O por Ya, lo menos gracias. una ubicación de pendiente, porque la pendiente acá va a ser la misma, ¿verdad? Pero en la ubicación dentro de la pendiente te vas a dar cuenta que las condiciones son diferentes, porque esta planta que está acá no está en las mismas condiciones que ni en las mismas que y menos en las condiciones que esta última. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde les decía ya, si lo vemos acá, ya de planta, entonces ahí nos estamos dando cuenta que los bloques deben de tener las mismas condiciones todos. ¿Me explico? Sí, Muy bien, acá es lo mismo con la sombra. Ahora bien, ojo, no solo hay sombra en el campo, ni tampoco solo hay pendiente. Generalmente por la pendiente es que se maneja el término de la gradiente de variabilidad. Pero en el campo podemos encontrar topografías diferentes, en donde tenemos algún lugar en donde esté muy inclinado, pero luego se pone recto. Ojo, la gradiente de variabilidad debe de afectar a un bloque diferente a otro bloque. Pero si las gradientes que nosotros encontramos afecta a todo por igual, por ejemplo, si yo les digo temperatura, ¿será una gradiente la temperatura en el campo? ¿Será que a este pedacito le da, bueno, si es en sombra, pero obviemos sombra, digamos acá, a este pedazo, a esta área, a este bloque, le da diferente temperatura que a este? ¿O diferente que a este dentro de una misma área? No, es igual. Podría decir. Exactamente. Igual. Si la gradiente que ustedes identifican es la misma para todos, no es gradiente de variabilidad y por lo tanto no utilicen bloques. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, lo que yo tengo que garantizar es que mi gradiente realmente me diferencie uno de otro. ¿Sí queda claro? Ingeniero, ¿y qué pasa si hay dos gradientes de variabilidad? Depende. Porque si las dos gradientes de variabilidad van en la misma dirección, quiere decir que las dos gradientes me están afectando de la misma forma a este bloque, ¿sí o no? Te Sí. pregunto. Ajá. Entonces, utiliza siempre bloques. Ahora bien, si tus dos gradientes son perpendiculares entre sí, ahí sí ya utilizas el diseño cuadrado latino, que es el que vamos a ver el siguiente día de clases. Si una gradiente va para un lado y otra gradiente va para otro lado. Pero si las Hace dos como un gradientes, tipo cruz, ¿va? exactamente, pero si las dos gradientes van para la misma dirección, ya sea, mira, misma dirección te estoy diciendo,
que puede que sea de norte a sur o de sur a norte, no hay problema. Pero si tiene ese mismo sentido, quedémoslo en sentido, no hay problema porque estás garantizando que las dos gradientes que van en el mismo sentido, pues obviamente están afectando de la misma forma a todo el bloque. ¿Eh? ¿Me explico? O sea, ahí ya no hay problema, solo se coloca perpendicular porque ya se sabe que las dos van a la misma dirección. Exactamente, ya si las dos son perpendiculares, si las dos son gradientes, son perpendiculares entre sí las gradientes, entonces utilizas cuadrado latino, que eso lo vamos a ver el siguiente día de clase. ¿Alguna otra duda? Ahora bien, ojo, esto es en el campo, en lo agrícola, que es más fácil, pero en lo pecuario, ¿será que yo puedo venir y decir, bueno, como la gradiente va de norte a sur en unos cerdos, por ejemplo? La gradiente de variabilidad en unos cerdos puede ser la edad. Y si ustedes quieren dividir en bloques a los cerdos, es fácil. ¿Por qué? Porque los dividen, ¿en qué los dividirían si los quieren dividir en bloques? Si la gradiente de variabilidad son edades. Pregunto. ¿En diferentes edades también? Exactamente, en diferentes edades. O sea, si su gradiente que ustedes identificaron es que tienen cerdos de diferentes edades, entonces lo que van a hacer es que van a agrupar en un bloque a los cerdos de la misma edad, en otro bloque a cerdos de la misma edad, en otro bloque a cerdos de la misma edad y en otro bloque a cerdos de la misma edad. ¿Y será que eso que los van a dejar fijos, perpendiculares a algún lado? En ese sentido. No. No, eso es lógica. Quiere decir que si ustedes tienen cerdos que van a estar en un corral, por ejemplo, van a tener un corral acá, van a tener otro corral acá, van a tener otro corral acá, otro corral acá, y en cada corral van a tener cerdos de una edad, de 2 edades, de 3 edades y de 4 edades, de la edad del grupo 4. Pero esos no están perpendiculares a ningún lado, no. Pero ustedes identifican que la gradiente de variabilidad son edades, entonces van a procurar que todos los cerdos de este lado estén de la misma edad, todos de la misma edad, todos de la misma edad y todos de la misma edad. Ahí están garantizando lo que les estaba diciendo, que dentro del corral que tienen acá es homogéneo, dentro del corral es homogéneo, dentro del corral es homogéneo, y dentro de este corral es homogéneo, pero es heterogéneo o diferente cuando los comparo entre corrales. Dentro del corral debe ser homogéneo, pero heterogéneo entre corrales. Y eso es un bloque Salazar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún tipo de diseño, algún tipo de prueba en diferentes localidades, por ejemplo, van a venir y van a ver el crecimiento de una especie en diferentes lugares, como por ejemplo una en Petén, otra en El Progreso, otra en Escuintla y otra en Mazatenango, por ejemplo. Son 4 localidades distintas. Bueno, entonces pongo un cultivo en cada uno de esos lugares y el bloque, ¿cuál sería? Pregunto. La localidad. Exactamente. El bloque es la localidad. Ahora bien, ojo, ojo. Si a ustedes les interesa medir el efecto de la localidad, entonces ya no sería una gradiente de variabilidad, porque a ustedes ya les interesa ver si hay o no hay efecto o dónde crecen mejor. Entonces, eso se trataría diferente. Pero si a ustedes no les interesa, pero identifican que hay diferentes características en cada lugar, entonces ahí sí cada lugar representa una gradiente de variabilidad. ¿Me explico? Sí, Muy bien. Entonces, ojo, la gradiente de variabilidad tengan la mente bien abierta a que puede ser la edad, puede ser el tamaño, por ejemplo, puede la localidad, como les está diciendo. Hay algunas gradientes de variabilidad que si a ustedes les interesa saber si hay diferencia o no hay diferencia estadística entre ellos, entonces se puede convertir en tratamiento. Pero si a ustedes solo les interesa identificar que hay diferencias o sea, que esa gradiente puede ser diferente o puede hacerme diferente en mis resultados, entonces se convierte en una gradiente de variabilidad. Si no es lo que a mí me interesa realmente investigar. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto?
Miren pues, ojo, vamos a regresar en la parte anterior. ¿Por qué a mí me interesa ver que que en este caso mi bloque sea homogéneo entre sí? ¿Por qué? Porque dice el principio de las características que estábamos viendo, es que todos los tratamientos yo los voy a dividir, ojo, los voy a dividir, mis bloques los voy a dividir en todos los tratamientos. Veamos, si yo tengo si yo tengo 3 tratamientos, digamos, mi bloque lo voy a dividir en 3. ¿Sí? Y ahí tengo 3. Este otro bloque lo voy a dividir en 3. Este otro bloque lo divido en 3. Este otro bloque lo divido en 3. Y este otro bloque lo divido en 3. ¿Y cómo aleatorizo dentro de este bloque? Fácil. Porque entonces saco nuevamente, pongo 3 papelitos en mi tómbola o en modo RAM, mi calculadora, como ustedes quieran, pero tiene que ser al azar. Van a asignar esos tratamientos dentro de cada bloque. ¿Por qué? Porque cada bloque representa una repetición. Y, ojo, en un mismo bloque no se puede repetir un tratamiento. ¿Se recuerdan que en el completamente al azar habían tratamientos que quedaban juntos? No había problema porque eran homogéneos o nosotros garantizábamos que eran homogéneos. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, al azar me sale que acá cae tratamiento 2, acá el tratamiento 1 y acá el tratamiento 3, por ejemplo. ¿Sí? Al azar aquí tengo el tratamiento 1, el tratamiento 3 y el tratamiento 2. Voy a reducirle el... Al azar acá me sale tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3 al azar. Aquí nuevamente tratamiento 3 al azar, tratamiento 2, tratamiento 1. Y aquí al azar tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 1. ¿Qué estoy haciendo? Ojo, en un bloque al azar, principios fundamentales. El bloque debe ser homogéneo entre sí y debe ser heterogéneo entre bloques. En un mismo bloque no se pueden repetir los tratamientos y tienen que distribuirse al azar. Y deben de existir el número de bloques que a mí me dé la fórmula que vamos a encontrar. Lo mismo pasa en esta parte que tenemos acá, ¿no? Hablando de corrales, ¿no? Aquí estamos garantizando que es homogéneo dentro del bloque, pero es heterogéneo entre bloques porque tenemos distintas edades. Y les repito, por ejemplo, les dije, cuando la temperatura en un terreno o en un área es la misma para todos, eso no es una gradiente, porque me está afectando a todo por igual, no me está dando condiciones especiales a cada bloque. Ahora bien, ojo, es diferente cuando ya yo en laboratorio lo que quiero medir es el comportamiento de los insectos ante diferentes temperaturas. Bueno, ahí la temperatura yo la estoy normando, por así decirlo, yo la estoy regulando, es la palabra. Bueno, ok, pero si a mí me interesa identificar el comportamiento de los insectos a diferentes temperaturas, quiere decir que las temperaturas, ¿qué serían? Gradiente de variabilidad. No, si yo la estoy regulando y yo estoy analizando el comportamiento a diferentes temperaturas, las diferentes temperaturas serían mi variable independiente. O sea, soy yo el que lo estoy manipulando. ¿Qué serían las temperaturas? La variable independiente. Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Qué es del lenguaje que ya vimos, que ya conocimos? ¿Factores? Exactamente, sería un factor. Que si es de un solo factor, entonces ese factor o esos niveles de esa temperatura se convierten en mis tratamientos. ¿Me explico? Entonces, si yo estoy evaluando diferentes temperaturas para definir el comportamiento de algunos insectos, quiere decir que son mis tratamientos las temperaturas. Pero si la temperatura no me afecta, digamos la temperatura de ambiente me está afectando a todos por igual, no es ni siquiera gradiente de variabilidad. Eso lo tienen que tener ustedes bien claro y analizarlo cuando se les dan espacios o contextos en donde van a estar ustedes haciendo sus investigaciones.
Repito, una gradiente de variabilidad no necesariamente es que tiene que estar en el campo. Puede ser la edad, puede ser el peso, puede ser el tamaño, puede ser incluso dentro de los cultivos que ustedes tienen la pendiente, tienen la sombra. Son las más comunes las que las que estamos viendo. Pero, por ejemplo, también dependiendo en cómo se maneje el cultivo, así pueden ir identificando ustedes las gradientes. ¿Alguna duda con esta parte? Muy bien. Vamos a regresar entonces a las diapositivas. Les repito, jóvenes, ustedes tienen que estar estudiando constantemente esto. A última hora no se les va a quedar. Si a la hora del examen pretenden que van a aprender en ese momento para responder, no va a ser así. Yo sí les recomiendo que estudien. Y esto es una educación más para ustedes que llevan 2 años virtuales. En serio, y se los digo así, muy como recomendación. Dedíquense. Porque no es lo mismo estar solo recibiendo virtual que ya estando presencial. Y sé que eso no es culpa de ustedes, pero deben dedicarse. ¿Sí, Marroquín? Inge, yo tenía una duda, no sé si podría explicar, es que se me va el internet, pero donde había explicado cuando no es, o sea, cuando son tratamientos y no es una gradiente, del ejemplo que dio. Era lo que les decía con lo de la temperatura. Si tú ves la temperatura ambiente en el campo, la temperatura es la misma para todo. Entonces ahí no es ni siquiera gradiente de variabilidad. No sé si esa parte te queda clara. Ahorita explico lo otro. Sí. Ajá. Ok, ahora bien, si tú en laboratorio, que en un laboratorio sí puedes venir y manipular, no manipular, sino regular la temperatura. Y le puedes poner una temperatura a no sé, hablemos a una cajita, digámoslo así, otra temperatura a otro espacio, otra temperatura a otra y otra temperatura a otra. Y a ti te interesa conocer cuál es el comportamiento de los insectos a diferentes temperaturas. Entonces, las temperaturas ya no serían gradiente de variabilidad, sino que las temperaturas serían tratamientos. Porque te interesa ver cuál es el crecimiento a determinada temperatura. ¿Me explico? Sí, ya, gracias. Ahora bien, otra cosa, aprovechando tu intervención. Puede ser que también querés simular las temperaturas de algunos lugares, porque, por ejemplo, no es la misma temperatura, y aquí ustedes me lo van a decir, que hay en Shela a la temperatura que hay en Escuintla, por ejemplo. Entonces, puede que ustedes quieran simular en un laboratorio esas temperaturas, de esas diferentes temperaturas, pero no están evaluando el crecimiento por la temperatura, sino que están evaluando el crecimiento por algún tipo de alimentación, pero están colocándole distintas temperaturas. Ahí sí la variable, el tratamiento, digamos, es la distinta alimentación que van a aplicar, pero como están a diferentes temperaturas, ahí sí la temperatura es gradiente de variabilidad, porque ustedes la están simulando para ver el comportamiento. Es como que estuvieran 4 temperaturas en un área, porque los insectos crecen regularmente en esos lugares. Entonces, ya solo ustedes simulan esa temperatura en diferentes lugares, pero en realidad lo que están evaluando son los distintos tipos de alimentación que los animales tienen. Y entonces ya ahí ustedes se están dando cuenta que la gradiente, ahí sí ya es gradiente de variabilidad de la temperatura. Y todos los tratamientos o los distintos tipos de alimentación se los tendrían que aplicar a los insectos sobre esa misma temperatura, porque esa temperatura me está definiendo a mí un bloque. No sé si, espero no haber confundido ahí, Marroquín. Pues con lo primero que explicó, sí quedó claro la duda. Ok, ¿y lo otro no te confundí? Un poco, y ¿En qué sentido te confundí? ¿Qué no entendiste? Es que lo último que habló en cómo, bueno, según lo que yo le entendí, es de que la temperatura iba a ser, va a afectar en el crecimiento. No, mira, pues si tú quieres ver si la temperatura incide en el crecimiento o no, entonces la temperatura se convierte en un tratamiento, porque es lo que tú vas a variar.
Eso estamos claros. Sí. Pero si a ti solo lo que querés hacer es simular esa temperatura, entonces, y tu tratamiento es tipo de alimentación. O sea, que la temperatura no sea un tratamiento, sino que solo es una condición. Pero son diferentes temperaturas que estás tú simulando, pero tu tratamiento son tipos de alimentación. Entonces, a una caja, por así decirlo, le vas a dar los distintos tipos de alimentación a los insectos, pero tu temperatura solo es una condición diferente que le estás dando al ambiente. Pero a ti te interesa ver cuál es el efecto de la alimentación. Entonces, en esas condiciones, la temperatura ya es una gradiente de variabilidad. ¿Me explico? Sí, ya ahí ya quedó mejor. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, miren, esto queda, me tomé mi tiempo porque esto es muy importante. Ahora, ¿en cómo se define el proceso de aleatorización? Definir el número de tratamientos. ¿Cómo defino el número de tratamientos? Eso lo coloco yo en un experimento simple. El número de tratamientos son los niveles de mi factor. Hay que determinar el número de repeticiones utilizando el criterio de los grados de libertad del error. Y los grados de libertad del error igual a 12. ¿Y cómo lo determino? T-1 por R-1 es igual a 12. Esa es mi fórmula. Anoten esa fórmula, por favor. T-1 por R-1 igual a 12. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Conociendo el número de tratamientos, así es como me van a salir a mí mi número de repeticiones. Entonces, díganme ustedes, ¿cuántas repeticiones les dan si son 6 tratamientos? Háganlo matemáticamente, por favor. Y me dicen cuál es el resultado. Si son, ¿qué? 5 tratamientos, dijo. 6 tratamientos, dije. 3.4 sería 4 repeticiones. Exactamente, serían 4, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Sustituiste el número y lo despejaste y obtuviste R y eso te da. Nota, dice, para la estimación del número de repeticiones, cualquier fracción decimal se aproxima al número inmediato superior. Ojo, esto es lo que a mí me dice la fórmula, pero si en el campo yo no tengo suficiente material, entonces podría trabajar con 3 repeticiones mínimo. ¿Sí? En algunos casos 2, pero ya 2 ni siquiera Infostat se los analiza. De mínimo 3, lo ideal 4 y arriba de eso es lo mejor. Entonces, dice, ahora determinar el número de unidades experimentales. ¿Cuántas unidades experimentales tendrían si hay 6 tratamientos y 4 repeticiones? 24. Exactamente, 24. Luego, ahora bien, ojo, el número de repeticiones es el número de bloques, ¿de acuerdo? Cada bloque representa una repetición. Por eso dice, establecer los bloques que representarían las repeticiones con el número de unidades experimentales que representan los tratamientos perpendiculares a la gradiente de variabilidad. Y luego distribuir los tratamientos al azar en las unidades experimentales bloque por bloque. O sea que todos los tratamientos que yo tengo los voy a distribuir en un solo bloque. Luego la repetición en el otro bloque, luego la repetición en el otro bloque y luego la repetición en el otro bloque. Repito, no pueden existir 2 repeticiones de un mismo tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me salen, si 2 repeticiones del mismo tratamiento me caen en la parte más baja de un terreno de una pendiente pronunciada? ¿Qué va a pasar con ese tratamiento? ¿Se va a ver beneficiado o no se va a ver beneficiado? Pregunto. ¿Podría repetir lo que dijo? Si en la parte baja de un terreno en donde hay una pendiente, yo coloco 2 repeticiones del mismo tratamiento, ¿será que se va a ver beneficiado ese tratamiento? Yo creo va a que existir sí. va a existir las mismas condiciones, entonces va a haber una misma respuesta, entonces no, la investigación va a ser, o sea, en esos 2 bloques va a ser la misma. Va a haber, no, es que no es así, sino en esos mismos, o sea, en ese bloque que es la parte más baja de un terreno. Me imagino que ustedes saben que los terrenos al momento de que llueve, pues obviamente
se lavan, como coloquialmente nosotros lo decimos, ¿no? Y la parte del suelo se va hacia la parte más baja. Por lo tanto, la parte más baja de los terrenos va a ser más fértil que la parte en donde está la pendiente. Eso sí lo interpretan ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, si me caen más repeticiones de un mismo tratamiento en la parte más fértil, cuando yo haga mis cálculos, eso se va a ver muy beneficiado, ¿no? Precisamente por eso es que ese bloque que es el más fértil, tengo que garantizar de que todos mis tratamientos caigan en ese bloque, porque así yo evito de que un tratamiento se vea más beneficiado al repetir, valga la redundancia, repeticiones en ese bloque. No sé si me explico. Ese es el principio de evitar que en un bloque existan 2 repeticiones del mismo tratamiento, 2 o 3 o más repeticiones de un mismo tratamiento. Muy bien. ¿Sí, García? Ingeniero, una pregunta. ¿En el número de repeticiones tiene que ser sí o sí simultáneos o puedo hacer una repetición, esperar a terminar esa repetición y hacer otra debido a la falta de recursos, digamos? Lo que pasa es que recordate que los datos que obtenés son los mismos en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos venís y haces una repetición ahorita, luego esperas que un cultivo termine, puede que ya estás en época seca y luego el otro lo haces en época lluviosa. Eso es totalmente diferente. Ya no sería una repetición. O sea, la repetición la tenés que someter a las mismas condiciones. De lo contrario, no es una repetición. Lo podrías hacer así en bloques, porque un bloque lo vas a hacer en esta época y otro bloque en otra época, y tu gradiente de variabilidad va a ser la época, porque no van a ser iguales. Pero tu repetición tenés que garantizar que tiene que estar en el mismo tiempo, en el mismo espacio. ¿Me explico? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Miren, acá tenemos el diseño, tenemos la gradiente de variabilidad. Los bloques los tenemos perpendiculares a la gradiente. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Me salieron 4 repeticiones, ¿verdad? Y luego dentro de las 4 repeticiones yo voy a venir y voy a aleatorizar el número de tratamientos. Y aquí ya los tenemos aleatorizados, que era lo que les había explicado anteriormente. Muy bien, jóvenes, aquí está un ejercicio para que lo hagan en su casa. Y ahora vamos a entrar al análisis de varianza para el diseño experimental de bloques al azar. Ojo, las hipótesis van a ser las mismas que vimos anteriormente. Hipótesis nula T igual a T para todo I. Todos los tratamientos son iguales, pero ojo, les repito y se los recalco, siempre se los digo y al momento en que se los evalúo, caen en el mismo error. Si me colocan todos los tratamientos son iguales, no me interesa porque ¿cuáles son los tratamientos? Me tienen que decir cuáles son los tratamientos. Ahí sería, todos los planes de fertilización son iguales, todos los planes profilácticos son iguales. O sea, todo eso ustedes lo tienen que dejar bien definido de qué es. O al menos un tratamiento es diferente. Si yo pongo ahí un tratamiento es porque es genérico, porque es un ejemplo, pero ustedes lo tienen que contextualizar. Hipótesis nula, todos los tratamientos son iguales. Hipótesis alternativa, al menos un tratamiento es diferente. Ahora vean ustedes, las fórmulas para el análisis de varianza, si se pueden dar cuenta, son diferentes. En el caso de lo que nosotros hicimos para completamente al azar. Ahora bien, miren, aquí es donde ya les quiero explicar yo qué son grados de libertad. Los grados de libertad, digamos, es el número de veces que ustedes pueden utilizar, o un número que ustedes pueden utilizar para poder ver si lo que están usando o el diseño que están usando es correcto o no. ¿Por qué? Porque, ojo, si ustedes utilizan un diseño completamente al azar, cuando debieron de haber utilizado bloques al azar, ahí tienen resultados erróneos. ¿Por qué? Porque en bloques al azar, recuérdense que cuando aleatorizan, pueden caer 2 repeticiones juntas.
¿Y qué tal si esas dos repeticiones juntas caen en el espacio que menos favorable es? Entonces van a perjudicar ustedes a un tratamiento, no lo van a tratar de la misma forma. Por eso les repito, si ustedes lo hacen en bloques al azar y lo debieron de haber hecho en si lo hacen en completamente al azar y lo debieron de haber hecho en bloques al azar, ahí están, no van a tener resultados confiables. Ahora bien, si ustedes lo hacen en bloques al azar cuando debieron de haberlo hecho en completamente al azar, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque el mismo diseño les va a decir a ustedes si hay efecto bloque o no hay efecto bloque. Si no hay efecto bloque, lo hubieran podido hacer completamente al azar. Y si hay efecto bloque, qué bueno, utilizaron el diseño correcto. No sé si me explico en eso. O sea, pueden ustedes, si usan un completamente al azar y debió de ser bloque, no van a tener resultados correctos. Pero si usan bloques y debió de haber sido completamente al azar, ahí no hay problema, porque ustedes lo único que gastaron fueron grados de libertad en el análisis para determinar si hay efecto bloque o no hay efecto bloque. ¿Me explico? Sí, Inge. Muy bien, gracias. Yo asumo si una persona dice sí o si nadie responde, asumo que todo se está entendiendo y sigo avanzando. Entonces, ustedes deciden si tienen dudas o no tienen dudas. Luego tenemos acá los grados de libertad T-1, es el número de tratamiento -1. La sumatoria de cuadrados, miren, es y punto al cuadrado dividido R menos el factor de corrección. ¿Qué es el y punto? El y punto, ojo, es la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento. Elevado al cuadrado cada dato. Partido el número de repeticiones menos mi factor de corrección. El y.j al cuadrado dividido t menos el factor de corrección es la sumatoria de cada bloque elevado al cuadrado dividido el número de tratamientos menos mi factor de corrección. La sumatoria de cuadrados del error es sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de cuadrados de los tratamientos menos sumatoria de cuadrados de los bloques. Y mi total es la sumatoria de y y j elevado al cuadrado menos el factor de corrección. ¿Qué quiere decir esto? Que es la sumatoria de cada unidad experimental elevada al cuadrado menos el factor de corrección. Y acá tenemos los tratamientos del error T-1 por R-1, que es la fórmula que hemos estado utilizando. Ahora bien, miren, algo con lo que se van a topar mucho en el campo es que ustedes hacen sus cálculos. Así como ahorita, por ejemplo, le salieron 4 repeticiones, o sea, 4 bloques salieron. Ah, bueno, tenemos 4 bloques, pero resulta que en el campo yo solo voy a aplicar 3, porque no tengo más material, ¿ok? Eso es válido. ¿Sí? Porque miren, de verdad, en el campo, la mayor limitante que uno tiene es la disponibilidad de material para trabajar. Entonces, si ustedes solo trabajan con 3, no hay problema, lo pueden hacer con 3. Pero entonces sus grados de libertad del error van a cambiar. Porque entonces ya no van a ser los 4 que le salieron, sino que si tenían 6 tratamientos, 6 menos 1 por 3 menos 1, ¿cuánto les da? Pregunto, ¿cuánto 10. les da ese error? ¿Ah? 10. Vaya, 10, ya no van a ser 12, como se esperaba. 12 es, digamos, en teoría es lo mínimo que deberíamos de tener, pero en la realidad no siempre se cumplen esos 12, precisamente por la disponibilidad de material. Entonces yo vengo y recalculo, porque, ok, me dice la fórmula 12, porque yo estoy usando 12, me dice la fórmula 4, porque estoy usando 12 grados de libertad, pero, ok, no tengo disponibilidad, entonces recalculo los grados de libertad del error. ¿Me explico? Ok. Entonces, ahora, aquí T por R-1, que son los totales, ¿verdad? Entonces, los grados de libertad totales a mí me permiten decir, por ejemplo, bueno, voy a gastar grados de libertad en bloques para saber si hay efecto bloque o no. Para eso me sirven los grados de libertad. Ahora, en cuadrados medios es sencillo porque ya sería la sumatoria de cuadrados de los tratamientos dividido los grados de libertad de los tratamientos. Los cuadrados medios es igual de los bloques, sería sumatoria de cuadrados de los bloques dividido grados de libertad de los bloques. Y del error tengo mi sumatoria de cuadrados del error dividido los grados de libertad del error. Luego mi factor de corrección
cuadrado medio de los tratamientos dividido cuadrado medio del error y cuadrado medio de los bloques. El factor de corrección, perdón, es igual a decir el cuadrado medio de los bloques dividido el cuadrado medio del error. Y luego ya obtengo mi F tabulada al 5% o al 1%, depende cuál es el nivel de significancia que yo vaya a trabajar. Entonces ahí lo tengo con los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error, los grados de libertad de los bloques y los grados de libertad del error. Voy a tener mi F tabulada contra mi F calculada, voy a comparar. Si la F calculada es mayor a la F tabulada, quiere decir que hay significancia, y si hay significancia se rechaza la hipótesis nula. Y lo mismo para bloques, solo que en el caso de bloques a mí me va a decir, no me va a hablar si los tratamientos son iguales o son diferentes, no, pero me va a decir si hay efecto bloque o no hay efecto bloque. Entonces, si la F calculada del bloque es mayor a la F tabulada, quiere decir que hay significancia, por lo tanto hay efecto bloque. Y si es menor, no hay significancia, no hay efecto bloque. Y así es como lo tendrían que analizar. Muy bien, esto es una explicación rápida de lo que son los, en sí, de cómo se calculan, pero ahorita espero que tengan su calculadora a la mano y que vayan anotando cómo se van a hacer los cálculos, porque se los voy a explicar ahora. ¿Sí, Herrera? ¿Podría volver a explicar lo de si es efecto bloque o no? Eso te lo voy a explicar cuando ya hagamos el ejemplo, por si no te quedó claro ahorita, en el ejemplo te va a quedar claro. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy bien. Vámonos de una vez al ejemplo, que es donde queda más claro. Si puedes bajar la mano, Herrera, te agradecería. No sé si vas a hacer otra pregunta. Gracias. Miren, el factor de corrección es y punto punto elevado al cuadrado dividido t por r. Ahorita les voy a explicar qué es el y punto punto. Ahí están otra vez las fórmulas que les acabo de explicar. La decisión: se rechaza la hipótesis nula si la f calculada es mayor que la f tabulada. No se rechaza la hipótesis nula si la f calculada es menor o igual a la f tabulada. Y mi coeficiente de variación, miren, ese no lo sacamos la vez anterior, se me olvidó determinarlo con ustedes. Pero mi coeficiente de variación es conveniente que no sea mayor al 20%. Si es mayor, debe averiguar si tiene origen en la naturaleza de la variable o es por otras causas. ¿Cómo se determina el coeficiente de variación? Es igual a la raíz cuadrada de cuadrado medio del error dividido la media por 100. Entonces, ahora yo creo que les había dicho que no es tan utilizado el coeficiente de variación porque este es muy sensible a los datos. Entonces, antes se decía, no, es mucho, pero no se evaluaba la naturaleza de los datos. Entonces, alguien desechaba una investigación solo porque su coeficiente de variación era muy grande y resulta que solo un dato que estaba mal tomado les cambiaba eso. Entonces, ahora ya no es muy utilizado. O sea, siempre sigue siendo importante porque me refleja a mí qué tanto se dispersan los datos dentro de la investigación que yo estoy haciendo. Definitivamente sigue siendo importante, pero ya no se le da la misma relevancia que antes, una vez se cumplan los supuestos del modelo del muestreo ideal. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, las conclusiones se plantean respecto a los tratamientos para declarar si hay o no hay significancia. ¿Sí, García? Ingeniero, y en los tratamientos siempre tomamos en cuenta el testigo, ¿no? Siempre, ustedes, no, mira, depende. Depende de qué testigo. Un testigo, tenemos dos tipos de testigos. Gracias por la pregunta. Tenemos el testigo absoluto y tenemos el testigo regional. Generalmente el que más se usa es el testigo regional. ¿Cuál es el testigo regional? Lo que comúnmente se hace, porque es lo que yo quiero comparar con hacer algo diferente. Y el testigo absoluto es no hacer nada, no aplicar nada. Es recomendable siempre usar testigo. Siempre. ¿Por qué? Porque obviamente el testigo es el que a mí me interesa para ir comparando qué tan diferente o lo que yo quiero hacer diferente. El testigo absoluto, que es no aplicar nada, pues obviamente eso ya va a depender mucho de si a ustedes les conviene, porque por ejemplo en un terreno, si ustedes quieren aplicar planes de fertilización, ¿será que les conviene no aplicar nada como testigo absoluto, por ejemplo?
No, porque lo que se está comparando o se quiere saber es si el plan de fertilización que ya se tiene es eficaz. Exactamente. Entonces, no tiene sentido un testigo absoluto ahí. Sin embargo, hay investigadores que lo ponen como referencia, porque fíjense que a veces es interesante. El testigo absoluto tiene mejor respuesta que los planes que yo estoy planteando. O sea, no es siempre, pero puede darse. ¿Y a qué se debe? Porque puede que los planes de fertilización tengan un elemento tóxico que me mate las plantas, entonces mejor no usarlos. Entonces sí cobra sentido el tener un testigo absoluto, pero más se usa el testigo regional. Y sí, efectivamente, García creo que lo había planteado, sí es necesario tener un testigo. Y ese testigo va dentro de sus tratamientos, ¿verdad? O sea, su testigo es un tratamiento más. No sé si haya claro la duda. Al Sí, compañero. ingeniero, gracias. Muy bien, dice, las conclusiones se plantean respecto a los tratamientos para declarar si hay o no significancia respecto a bloques, para detectar significancia estadística entre bloques y comparar si el diseño fue bien seleccionado, también para concluir en el caso de que la gradiente de variabilidad tenga alguna significancia práctica. Si hay diferencia entre los tratamientos, se recomienda una prueba múltiple de medias, así como acompañar alguna prueba económica. Se recuerdan, si hay significancia en los tratamientos, se hace una prueba múltiple de medias. Si no, porque todos los tratamientos son iguales, bueno, entonces lo que yo voy a hacer va a ser una prueba económica, un análisis económico para determinar cuál o cuáles son los más baratos y esos aplicar, porque estadísticamente son iguales, o al menos eso es lo que busca la estadística. Recordemos que NS no significancia estadística y los dos asteriscos es alta significancia estadística. Veamos el ejemplo. Miren. Dice, una investigación desarrollada por Salazar Vázquez en el PAFS consistió en la evaluación de 4 épocas de poda sobre el crecimiento de los brotes de café. 4 épocas de poda. O sea que, ¿cuál sería mi factor ahí, jóvenes? La época. Exactamente, la época de poda. ¿Y cuántos tratamientos voy a tener? 4. 4. ¿Por qué? Porque son 4 épocas. O sea, mi factor, que es época de poda, tiene 4 niveles y cada nivel va a ser un tratamiento. Entonces, se usó el diseño experimental de bloques al azar con 5 repeticiones, siendo la variable de respuesta a la longitud promedio en centímetros de los bloques. Ok, quiere decir que esta persona vino y a los 7 días, a cada tratamiento, le tomó un promedio, ojo, un promedio de la longitud en brotes de los centímetros. O sea, puede que haya usado 10, 20 o 30 plantas a las que les midió ese largo. Por lo tanto, hizo el promedio y ese es el dato que está registrando acá. Ojo. Entonces, miren, aquí ya se ordenó. En el campo, pues obviamente el bloque estaba, lo tuvieron que haber identificado perpendicular a la gradiente, pero ya acá ya está ordenado. Se colocaron los tratamientos y se colocaron las repeticiones. Entonces ahí tengo la variable respuesta de cada repetición de cada tratamiento. Entonces tengo acá el tratamiento, la repetición 1 del tratamiento de 7 días, la repetición 2 del tratamiento de 7 días, la repetición 3 del tratamiento de 7 días, la repetición 4 y la repetición 5 del tratamiento de 7 días. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con estos datos? Yo tengo que obtener esta información, miren. Tengo los tratamientos y tengo las repeticiones, ¿de acuerdo? Que es este cuadro que está aquí, tratamientos y repeticiones. Pero ojo, lo que ustedes deben de identificar bien es saber en la fórmula qué es Y punto y qué es Y punto J. Eso es muy importante que ustedes lo tengan bien definido. Entonces, veamos acá. Tenemos 7 días, entonces tenemos que tener la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento. Saquen su calculadora, por favor, porque me van a ir corroborando lo que les estoy pidiendo. Sumen 16.27 más 26.26 más 15.98 más 18.6 más 17.75. Y me dicen cuánto les da. 94.86.
Ok, es ese 94.86 que ustedes tienen ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita Sí, vamos por partes. ¿Sí? Ahora sumen 23.52 más 19.34 más 20.23 más 22.04 más 23.8. ¿Cuánto les da? 108, 108.93. Muy bien, ahí está en la sumatoria esa. Ahora sumen 23.6 más 23.26 más 20.53 más 19.1 más 22.23. 108.72. 108 Muy puntos. bien, ahí tenemos el 108.72. Y ahora nuevamente sumen 18.29 más 18.88 más 24.6 más 18.43 más 19.49. 99.69. Muy bien. Ojo, como aquí estamos sumando las repeticiones de cada tratamiento, ese es mi total de J punto. ¿Sí? Estamos sumando las repeticiones de cada tratamiento y ese es mi total de J punto. Ahora, si yo quiero sacar el promedio a 94.86, lo divido dentro de 5, ¿cuánto les da? el 18.97. Ok, esa es mi promedio, que serían los promedios con los que yo trabajaría mi prueba múltiple de medias si es que declaro que hay significancia y si hay significancia rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Si se diera ese caso. Y así voy sacando los promedios. Ahora bien, si ustedes suman 94.86 más 108.93 más 108.72 más 99.69, ¿cuánto les da? Saquen su calculadora porque lo van a necesitar. 412.2. Muy bien, 412.2. Ahora bien, ojo, ahora vamos a obtener Y.J. Y.J es la sumatoria de los tratamientos de cada repetición. O sea, de cada bloque. A cada bloque yo le sumo los tratamientos que tengo. Entonces, 16.27 más 23.52 más 23.6 más 18.29, ¿cuánto les da? 81.68. Muy bien, es el que ven ustedes ahí en amarillo en la parte baja. Luego 26.26 más 19.34 más 23.26 más 18.88, ¿cuánto les da? 87.74. Muy bien, es el valor que tenemos ahí. Luego el 15.98 más 20.23 más 20.53 más 24.6. 81.34. Muy bien, ahora 18.6 más 22.04 más 19.1 más 18.43. 78.17. Muy bien, ahí está el valor. Y luego 17.75 más 23.8 más 22.23 más 19.49. 83.27. Perfecto. Ya todos se dieron cuenta, y esto es muy importante. J punto es la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento. Y Y.J es la sumatoria de los tratamientos de cada repetición. Ahora, si ustedes suman 81.68 más 87.74 más 81.34 más 78.17 más 83.27, ¿cuánto les da? 412.2.
Muy bien, es lo mismo que tenemos. Entonces, esa sumatoria es el Y punto punto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Miren pues. Y aquí tenemos el promedio, miren, 20.61. Ese promedio, hagamos el ejercicio. 18.972 más 21.786 más 21.744 más 19.938 dividido 4, ¿cuánto le da? 20.61. Muy bien, ese promedio es el que me va a servir para poder determinar el coeficiente de variación, que ahorita lo vamos a hacer. Pero bueno, al tener esto, sí tenemos todos ya identificada la tabla. O sea, ¿de dónde salen esos valores en amarillo y en verde y el azul y el rojo? Eso es lo que me interesa hasta el momento. ¿Sí lo tenemos todo claro? Sí, Inge, todo claro. Sí. Inge. Muy bien. Ahora, ojo, grados de libertad de los tratamientos. Recuérdense que la fórmula de grados de libertad de los tratamientos, aquí lo voy a proyectar, es T menos 1. ¿Cuántos tratamientos tengo? 4. 4. 4 menos 1 me da 3. Ok, son los 3 que tengo acá. Vamos bien, ¿verdad? Luego, en bloques. La fórmula de bloque me está diciendo R menos 1. ¿Cuántas repeticiones tengo? 5. 5 menos 1 es 4. 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora la fórmula para el error es T menos 1 por R menos 1. T. Tengo 4 tratamientos. Menos 1 es 3. Por 5 repeticiones menos 1 es 4. Entonces, 3 por 4. 12. Son los grados de libertad del error. Aquí sí tengo los grados de libertad del error, miren. Ahora mi total. La fórmula de total es T por R menos 1. ¿Y cuántos tratamientos tengo? 4 por 5 repeticiones. 4 por 5. 20. 20 menos 1. 19. Ok, ya vimos de dónde salen los grados de libertad, ¿verdad? Ahora vámonos a cómo determinar la sumatoria de cuadrados. Pero para determinar la sumatoria de cuadrados, primero tengo que determinar cuál es mi factor de corrección. Y mi factor de corrección es Y punto punto al cuadrado dividido T por R. Entonces, díganme ustedes, 412.2 elevado al cuadrado dividido 4 por 5. ¿Cuánto les da? Vayan haciendo ustedes esto. A Lo mí que yo me da les un número muy grande. ¿Cómo? Me da un número muy grande. A mí me dio 8.495.44. Ese es el valor. Sergio, ¿cuál valor? ¿Qué número muy grande te dio? ¿Ese o más grande que ese? 10.000 me había salido. Estás haciéndolo bien porque son 400.12 al cuadrado dividido el número de tratamientos por el número de repeticiones. Pero primero tenés que venir y multiplicar esos valores. Volverlo a hacer porque te tiene que dar 8.495.44. ¿Te da ese dato o no te da ese dato? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, ese es factor de corrección. Guárdenlo ahí porque eso les va a servir. Miren, pues, la fórmula es sumatoria de y punto al cuadrado partido R menos el factor de corrección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 94.86 al cuadrado más 108.93 al cuadrado más 108.72 al cuadrado más 99.69 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? ¿Okay? Eso dividido según la fórmula dentro de R, que es el número de repeticiones que yo tengo. ¿Cuántas repeticiones tengo? 5. Eso dividido dentro de 5, ¿cuánto te da?
8.524.46. Muy bien. A eso réstenle el factor de corrección que teníamos, que era 8.495.442. A mí me dio 29.02. Aproximado está diciendo el 0.2, ¿no? Pero es 0.178. Sí. Muy bien. Vean el dato ahí. La sumatoria de cuadrados de los tratamientos es 29.0178. ¿Sí entendimos cómo se obtiene el dato? Sí. Muy bien. Y así es ahora en el caso de los bloques. Ahí tengo que elevar al cuadrado cada uno de Y y J, y eso según la fórmula yo lo tengo que dividir dentro del número de tratamientos y le resto el factor de corrección. Hagamos el ejercicio. Entonces, 81.68 al cuadrado, más 87.74 al cuadrado, más 81.34 al cuadrado, más 78.17 al cuadrado, más 83.27 al cuadrado, todo eso dividido dentro del número de ¿qué? Dentro del número de tratamientos, que serían 4, menos mi factor de corrección, ¿cuánto les da? 12.1998. Muy bien. Siempre utilicemos 4 decimales, les recomiendo yo en esta parte. ¿Les dio a todos eso? Ojo, aquí no les pueden salir números negativos. Si les salen números negativos, están haciendo malos cálculos. Veamos el otro factor. Ahora el de totales, porque para determinar la sumatoria de cuadrados del error tengo que tener el total. Y el total es la sumatoria de E y J al cuadrado menos el factor de corrección. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, cada valor acá, y hagámoslo por favor, porque es necesario que lo practiquen. 16.27 al cuadrado más 26.26 al cuadrado más 15.98 al cuadrado más 18.6 al cuadrado más 17.75 al cuadrado más 23.52 al cuadrado más 19.34 al cuadrado, y así sucesivamente hasta completar todas las unidades experimentales. Y me dicen cuánto es, por favor. Me da 158.0368. Esa sumatoria al cuadrado, o ya dividido. Sí, ya dividido. Bueno, cada uno es al cuadrado. Y a eso le restaste el factor de corrección. Ajá. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto dijiste que te daba? 158.0368. Muy bien, es el valor que tenemos acá, ¿sí? Sí visualizan dónde está ese valor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok, entonces les tiene que dar ese valor. Ya lo tenemos. Ahora, para poder calcular la sumatoria de cuadrados del error es al total, a 158.0368, le resto 29.0178 y le resto 12.1999. Y eso les da 116.8191. ¿Así es? Sí. Ok. Ahora ya sabemos cómo determinar la sumatoria de cuadrados, ¿verdad?
¿Alguna duda? Lo dije. No, Inge. Ahora bien, vámonos a los cuadrados medios. ¿Cómo saco el cuadrado medio? Según la fórmula, como lo tengo acá, miren, es la sumatoria de cuadrados de los tratamientos dividido los grados de libertad del error. Para sacar ese valor, entonces sería 29.0178 dividido entre 3. ¿Cuánto les da? 9.6726. Muy bien, es el valor que tenemos ahí. Ahora, 12.1999 dividido entre 4, ¿cuánto les da? 3.0449. Muy bien. Y 116.8191 dividido entre 12, ¿cuánto les da? 9.7349. Ajá. Da 9.7349, jóvenes. Es 116.8191 dentro de 12. Les da 9.7349, lo que tenemos acá. Sí. Ahora, ¿cómo saco el factor de la F calculada? 9.6726 dividido dentro de 9.7349, porque recuérdense, según la fórmula es el cuadrado medio de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error. Entonces, 9.6726 dividido 9.7349, ¿cuánto les da? 0.9936. 0.9936. Y luego, la F calculada de los bloques sería en este caso 3.05 dividido 9.7349. ¿Cuánto les da? 0.3133. Muy bien. Ahora, ¿cómo encuentro la F tabulada o la F crítica? Pues depende del nivel de significancia, si ustedes se recuerdan. Y no solo de esto, sino que va a depender de los grados de libertad de los tratamientos, perdón, y de los grados de libertad del error, y del nivel de significancia con el que yo esté trabajando. Entonces, esto lo habíamos visto anteriormente. Se van ustedes a la tabla, buscan los grados de libertad de los tratamientos, los grados de libertad del error, dependiendo del nivel de significancia, si lo trabajamos al 5%, si no les dicen ustedes, se trabaja al 5%, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a la tabla del valor de F que nosotros necesitamos obtener, entonces del 5%, recordemos nada más esta parte que es muy importante. Los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error, ¿verdad? 3 y 12 tenemos ahí, y 4 y 12. Grados de tratamiento y grados de libertad del error. 3 y 12 y 4 y 12. Recordemos eso, vamos a ir a la tabla. Muy bien, al 5% tenemos acá. Sí, al 5%, al nivel de significado del 5%. Díganme ustedes, en 4 y 12 habíamos dicho, ¿verdad? 3 y 12 y 4 y 12. ¿Cuánto es? En 3 y 12. 3.49. 3.49 y 3.259, ¿verdad? ¿Todos lo visualizan? Espero. No, Inge, a mí no me carga la pantalla ahí. Ok, pero si no te carga la pantalla es problema de señal. Pero los demás sí la miran. Sí. Sí, a la compañera que no le carga la pantalla, pero estoy mostrando el valor de la tabla de Fisher. Me imagino que sí tenés la diapositiva ya, ¿verdad? Sí. Ya Ahí las puedes ver, si no te carga la pantalla. Entonces, en la tabla de Fisher ya identificamos que 3 y 12 es 3.49 y 4 y 12 es 3.259 al 5%. Entonces, ese es el valor que nosotros tendríamos acá, ¿sí? 3.49 y 3.259, mi F crítica o mi F tabulada. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Comparar mi F calculada contra mi F tabulada, y en este caso 0.9936, ¿es mayor o es menor al nivel de significancia, perdón, a la F tabulada? Es menor. Es menor. F calculada es menor. La F calculada es menor. Si es menor, quiere decir que
no hay significancia. No se rechaza la hipótesis nula. Exactamente, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser tus conclusiones? Esto es lo más importante. De que la altura de las... es que no me acuerdo mucho del problema, pero... Okay, aquí está el problema, mira. Una No hay investigación efecto. desarrollada consistió en la evaluación de 4 épocas de poda sobre el crecimiento de los brotes de café. ¿Sí? Entonces, como no se rechaza la Inge, yo hipótesis digo nula, que se podría decir de que los tratamientos son iguales en cuanto Sí, a pero la ¿cuáles altura de son las los llamas tratamientos? florales de ¿Cuáles son los tratamientos? la las época épocas de poda no afectan el desarrollo de los brotes. Exacto. ¿El desarrollo de qué? De los brotes, ¿verdad? ¿Qué es la variable Ajá. respuesta? Miren, contextualicen, porque si ustedes me ponen en general los tratamientos, yo no sé qué son los tratamientos. Ustedes cuando van a presentar un paper, que algún día lo van a hacer y espero que tener el honor de que uno de ustedes me invite a la presentación de uno de sus papers de investigación de doctorado. Ojalá. Y sé que así va a ser, y varios de ustedes. No van a llegar a decir, los tratamientos son iguales, y ahí se queda. No. Tienen que decirlo y contextualizarlo en función de lo que están haciendo. Tal como el compañero lo estaba mencionando, quiere decir que si no se rechaza la hipótesis nula, estamos concluyendo que las 4 épocas de poda sobre el crecimiento de los brotes son iguales. O sea, no hay diferencia estadística entre ellos. Por lo tanto, ¿qué recomendarían? ¿Recomendarían una prueba múltiple de medias? ¿Pregunto? No. No, ¿verdad? Porque son iguales estadísticamente hablando. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis económico para poder identificar cuál es el más barato y aplicar ese porque estadísticamente son iguales. ¿Me explico? De verdad que eso de tener la oportunidad de ver, de estar en la presentación de un paper de alguno de ustedes sería un honor a ustedes. Ahí va a estar Inge, no se preocupe. Pero, bueno, eso es para quien le interese la investigación, ¿verdad? Porque hay diferentes ramas. Aunque independientemente de las ramas en las que se desenvuelva la investigación, aplica. ¿Sí, Monzón? Solo tengo una respuesta con respecto al resultado. ¿Cómo podemos usar el nivel de significancia para expresar un resultado? Sí, lo puedes hacer. De hecho, se tiene que utilizar. Con un 95% de significancia, se concluye que todos los tratamientos, que en este caso serían las 4 épocas de poda sobre el crecimiento de los brotes de café, pues no son iguales estadísticamente hablando. Sí, ahí depende cómo ustedes lo quieran concluir. Ahora bien, viene un punto muy importante, el bloque. ¿Para qué me sirve a mí el bloque? Recordemos que el bloque es la gradiente de variabilidad. Y acá, 0.3133 ¿es menor o es mayor al nivel a la F tabulada? Perdón que les hable de nivel de significancia y me confunda, pero es que esta forma de análisis ya es una forma antigua. ¿Sí? Ya no se analiza así actualmente. Pero, La F calculada es... Dime, Sergio. Que la F calculada es menor que la F tabulada. Muy bien, quiere decir que no hay significancia. Pero acá ya no lo hago con hipótesis. Acá lo que digo es que si es menor, no hay significancia, no hay efecto bloque. O sea que en realidad quiere decir que no hay diferencia entre un bloque y otro, estadísticamente hablando. Por lo tanto, ¿qué diseño hubieran podido utilizar si no hay efecto bloque? El completamente al azar. Exactamente, hubieran podido utilizar un completamente al azar, pero bueno, no hay problema, usaron un bloque, ahí no hay problema, pero repito, si hubieran usado un completamente al azar cuando debió de haber sido bloques, ahí sí van a tener problemas con sus resultados. Y ahí sí no hay forma de determinar que usaron el diseño correcto. Por eso, desde el principio, tienen que darse cuenta de qué diseño es el más recomendable utilizar. Conclusión dice, los tratamientos de época de poda de café no afectan significativamente el crecimiento de los brotes. Estadísticamente todos son iguales. La gradiente de variabilidad no tiene efecto sobre los tratamientos. ¿Sí, Marroquín? Inge, con estas dos respuestas que se dio ahorita, es necesario incluir las dos, digamos, o sea, ahorita acabamos de ver si hay efecto bloque o no.
Eso es necesario, por eso es que se les está planteando. Si no, ¿para qué tienen ustedes 2 Fs calculadas y 2 Fs tabuladas? Siempre se debe concluir en función de los tratamientos, que es lo que yo estoy investigando, que es el fin de mi investigación, y se concluye en función de los bloques porque en realidad es importante que alguien que quiera hacer una investigación ahí sepa que no hay un efecto bloque. Ya, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Inge, ¿Sí? podemos concluir, digamos, de otra forma, como que, o sea, con el 95% de significancia no se rechaza la hipótesis nula, puesto que el crecimiento en centímetros de las yemas de las plantas del café son estadísticamente iguales. Sí, lo puedes concluir así. O siempre pues tenemos que hacer referencia a que los bloques son, bueno, si son diferentes o son iguales. Lo que pasa que aquí no es el bloque, si el bloque es igual o no, es la gradiente de variabilidad que estás identificando. Acá decimos la gradiente de variabilidad. Eso, ¿Perdón? O sea, como ahorita dijimos de que los bloques, digamos, son iguales, quiere decir de que la gradiente no está afectando en nada. No dijimos que los bloques sean iguales. Ojo, eso no se concluyó. Sergio, revisa bien cuál es la conclusión. No estás diciendo que el bloque sea igual. Estás diciendo que... Estadísticamente. No. Ojo, se está concluyendo que las épocas de poda en café son iguales estadísticamente hablando. Y las épocas de poda en café, ¿qué son? Los tratamientos, ¿sí? ¿Me explico? Sí, ahora sí. Los bloques, aquí no estás diciendo que son iguales, estás diciendo que porque los bloques en realidad no eran iguales. Estás diciendo que la gradiente de variabilidad, puedes decir que la gradiente de variabilidad pudo haber sido la sombra, el efecto sombra no afecta a los bloques. O no afecta a la respuesta. O la pendiente no afecta, o sea, pero no asuman que no afecta. Usen el diseño para que sea el diseño el que les diga a ustedes que hay o no hay efecto bloque, en el caso de la gradiente de variabilidad. No sé si ahí queda claro. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra yo duda? Tenía una duda. Dime. Con la pregunta que le había hecho, es por eso que calculamos 2 Fs tabuladas, digamos, la de los tratamientos y de los bloques. Sí, porque para eso van a concluir. Si tienen 2 F calculadas y 2 F tabuladas es porque van a incluir dentro de sus conclusiones esos dos efectos, digamos. Lo principal acá es el de los tratamientos, pero los bloques también son importantes porque ustedes tienen que concluir si la gradiente tiene un efecto o no tiene un efecto sobre lo que ustedes están haciendo. Porque si la gradiente tiene un efecto, pues entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque la respuesta que van a tener en el campo va a depender también de la gradiente que esté identificada. Ya, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ingeniero. Sí, García, y luego Sergio. Disculpe, yo tenía una duda, pero respecto a la conclusión del ejercicio de la clase pasada. ¿Sí? ¿Cuál era la duda? Bueno, más bien que me dijese si está correcta la conclusión a la que yo llegué, que fue de existen diferencias significativas entre los niveles o dosis de hormonas aplicadas sobre el largo de los brotes en centímetros en Ficus benjaminia. Sí, está bien. Si encontraste que hay diferencias estadísticas según el análisis que planteaste, esa sería la conclusión. Obviamente, recomendás una prueba múltiple de medias porque hay diferencias estadísticas. ¿Así es? Pero sí está bien, o sea, en sí el Sí, resultado está del bien. ejercicio. Sí, está bien, por eso te estoy diciendo. También debes de recomendar hacer una prueba múltiple de medias y debiste de haber sido la prueba múltiple de medias
si te da significancia en los tratamientos. Y también le puedo decir la conclusión de esa prueba múltiple de medias, ¿Sí? para ver ¿Cuál si es está tu correcto. conclusión? La dosis de hormonas aplicadas 2 y 1 son estadísticamente superiores al resto de tratamientos. Por lo tanto, ¿cuáles recomendarías? Estas dos, entendería yo, ¿no? Yo le agregaría, por lo tanto, recomiendo o se recomienda, no recomiendo, sino no redacten en primera persona, sino se recomienda utilizar esas dos dosis. Si esa es la respuesta, por supuesto. Y si esas son las que mejor media presentan, dependiendo de la variable respuesta que ustedes estén identificando. No sé si ahí aclaro dudas. Sí, solo tenía duda de si la dosis 0 era un testigo, porque ¿La dosis varió 0 es un mucho. testigo? ¿Sí? Sí. No aplicar es un Gracias. testigo. ¿Qué tipo de testigo es de los dos que les dije que habían? 2 y 0. Absoluto. Exactamente, es un testigo absoluto. Los testigos se toman en cuenta en las investigaciones y uno los debe de considerar, ya sea un testigo absoluto o bien un testigo regional. No sé si Junior se queda claro. Ahí estamos, ingeniero, gracias. Muy bien. Y ojo, puede que en el nombre o en el título de la investigación no aparezca el testigo y diga 4 niveles de fertilización, pero resulta que no son solo 4 tratamientos, son 5, porque se incluye el testigo. Para quienes lo hicieron, ¿verdad? Quienes no, sigo repitiendo, si creen que solo con estar escuchando la clase les va a ir bien en un examen, no va a ser así. No los estoy amenazando, en serio. Les recomiendo que se dediquen. Muy bien, aquí hay otro ejercicio que lo hagan ustedes para que repasen y cualquier duda que tengan me la plantean en la siguiente clase. Si no hay más dudas, jóvenes, ya terminamos la clase el día de hoy. Voy a dejar de grabar. Y yo tengo una duda. Ok, dime cuál es la duda antes de tener la grabación. Es que fue anteriormente cuando empezó a hablar de unos cuadros que sí se aceptaban dependiendo del grado de aleatorización, pero sí me confundí un montón en eso y ya no lo logré comprender. ¿De qué cuadros estás hablando? Mira, ¿se recuerdan que yo les dije que interrúmpanme en el momento? Porque si al final de la clase me estás preguntando de algo, quiere decir que pasaste la clase sin entender esa parte. Si no entendés esa parte, más te confundís. ¿De qué cuadros me estás hablando? O si no, mejor voy a ver la grabación en esa parte. Tal vez así lo logro comprender. Ok, es que era lo que te decía. Yo hice un montón de cuadros, hice un montón de cosas. Si no me interrumpiste en ese momento que no lo entendiste, yo menos voy a recordar hacia qué estás haciendo referencia. Entonces, por favor, si ustedes tienen, y sin pena, interrúmpanme. ¿De acuerdo? Revisa la grabación y si no te queda claro, me decís qué es específicamente y te lo puedo aclarar en la próxima clase. Está bien, gracias. Muy bien. Voy a detener la grabación entonces.